¿Qué son las 5 solas? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma Protestante que enfatizaban las distinciones entre los primeros reformadores y la Iglesia Católica Romana. La palabra sola es la palabra latina que significa solo y se utilizaba con relación a 5 enseñanzas clave que definían los argumentos bíblicos de los protestantes. Cada una de estas solas puede considerarse tanto una corrección de los excesos de la Iglesia Católica Romana al comienzo de la Reforma como una declaración bíblica positiva. Sola Escritura, solo las Escrituras. Sola Escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo las Escrituras, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina del Papa Católico Romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia era inspirada por Dios y respirada por Dios. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñara y que contradijera la Biblia había de ser rechazada. La sola Escritura también impulsó la traducción de la Biblia al alemán, francés, inglés y otros idiomas, e impulsó la enseñanza de la Biblia en los idiomas comunes de la época, y no en latín. Sola fide, solo fe. Sola fide enfatiza la salvación como un don gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de indulgencias para comprar un estatus con Dios. Las buenas obras, incluido el bautismo, eran consideradas un requisito para la salvación. Sola fide afirmaba que la salvación es un don gratuito para todos los que la aceptan por fe. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. Sola gratia, solo gracia. Sola gratia enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. Efesios 2:8 al 9 enseña: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo Christus, solo Cristo. Solo Cristo resalta el papel de Jesús en la salvación. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la Iglesia, como los sacerdotes, en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. Los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 4:15 enseña: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios, no un líder espiritual humano. Soli Deo Gloria, solo a la gloria de Dios. Soli Deo Gloria enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la Iglesia, mantener una lista de reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo es glorificar al Señor. La idea de Soli Deo Gloria se encuentra en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma Protestante ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias defectuosas de la época, y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en las Escrituras, aceptar la salvación por la gracia a través de la fe, magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Bueno, ahí tenemos un resumen bastante bueno de esas 5 doctrinas que caracterizaron a la Reforma. Si usted quiere más información sobre eso, pues le podemos ofrecer. Yo estoy sacando casi todo en Facebook y los escritos, por ejemplo, hoy hay un escrito en el boletín, que está en el boletín en español, pero hay un insert ahí, una cosa dentro, que está en inglés. Es decir, para aquellos que dominan mejor el inglés, pueden leer el resumen sobre lo que vamos a hablar hoy. Ahí dentro del boletín está en inglés. Yo les voy a pedir, hermanos, como muchos de ustedes saben, los teléfonos nuestros a veces hay que callarlos, así que mire su teléfono y trate de que esté en silencio. Quiero comenzar lo que vamos a hablar hoy, que si usted mira el boletín, vamos a hablar de ese punto de la Reforma que se llama la sola gracia. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y cómo se aplica eso en la Biblia? ¿Cómo lo encontramos en la Biblia? La semana pasada
estuvimos hablando de la sola sobre la Escritura, donde los reformadores hicieron énfasis en que solamente la Biblia tiene la autoridad sobre nuestra fe. Es decir, tenemos que creer lo que dice la Biblia por encima de lo que dice la tradición, lo que dice la historia y lo que dicen los papas. Ahora, sería deshonesto decir que todas estas ideas comienzan en la Reforma. Estas ideas, la mayoría de estas ideas ya se habían planteado un siglo antes de Martín Lutero. Y, por ejemplo, vamos a mirar ahí en la pantalla, los que tienen acceso, los que están fuera del templo, quizás no lo vean, pero tenemos a un hombre que desafió la cuestión de la Biblia. Tenemos que entender el contexto. Estamos hablando de 1423. La Reforma ocurrió en 1517, es decir, casi un siglo después. Pero este hombre desafía la ordenanza de la Iglesia Católica con respecto a la Biblia. Y esa es una de lo que queremos hacer énfasis con este hombre llamado John Wycliffe. John Wycliffe, que aquí dice, nació en 1330 y murió en 1384, era un erudito de idiomas. Wycliffe conocía el latín, que era el idioma que estaba la Biblia en ese momento, pero por supuesto conocía los idiomas originales de la Biblia. Y contra la advertencia del Papa, él se atrevió a traducir parte de la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento. Fue llamado para asesorar el Parlamento en sus negociaciones con Roma, dos décadas después de su muerte. John Wycliffe fue desterrado, quemado y sus cenizas aventadas a un río. Su pecado, traducir la Biblia del latín al inglés. Ese fue el pecado de él. Él no lo matan, él muere de un derrame cerebral, pero después que lo entierran, como 30 años después, el Papa lo manda a sacar de la tumba y queman sus huesos y los echan en un río porque los consideraban un hereje. Ahora, eso nos dice a nosotros una cosa muy importante, que es el amor que nosotros tenemos que tenerle a este libro. Es decir, para que yo y usted tengamos un libro como la Biblia en la mano, alguien tuvo que sufrir, y alguien tuvo que sufrir bastante. También tenemos a otro hombre llamado Jan Hus, también conocido como Juan de Hus, o Juan de Husenet, del reino de Bohemia, 1369, Constanza, Sacro Imperio Romano Germánico, 6 de julio de 1415. Fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad de Carolina de Praga. Como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma protestante. Sus seguidores son conocidos como husitas. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía en el Concilio de Constanza. Su obra fue clave para el despertar de la iglesia protestante. Algunos afirman que antes de ser quemado, y aquí hay que explicar algo, la palabra hus, o en inglés gust, quiere decir un pato. Y es importante entender eso para lo que él va a decir. Cuando lo iban a quemar, la persona que estaba trayendo la leña para ponérsela abajo de los pies para quemarlo, él le dice esta expresión: vas a asar un ganso, que es el apellido de él, un ganso. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Un siglo exacto vino Martín Lutero. Es decir, las palabras de este hombre fueron proféticas. Un siglo casi exacto surgió Martín Lutero
como la cabeza de la reforma. La muerte de Hus fue sentida en Bohemia como una ofensa a la nación, lo cual desencadenó una revuelta terrible de sus seguidores, los husitas. Recientemente, en el siglo XX, la Iglesia Católica pidió perdón por quemar vivo a Jan Hus en 2 ocasiones. Dijeron que fue una cosa horrible, pero se hizo y eso está en la historia. Se pidió perdón por quemar a este hombre. La reina de Bohemia se rebeló contra el Vaticano porque Hus era una persona muy amada. Desgraciadamente los comunistas usaron a Hus como un ejemplo de rebeldía cuando llegó el comunismo allí a lo que se llegó a llamar Checoslovaquia todavía. Si los comunistas veían a Hus también como un personaje a favor de ellos. Imagínense ustedes qué cosa es. Eso lo sé, no solamente porque está en la historia, sino que aquí había una hermana que vivió ahí en Checoslovaquia y me estuvo diciendo cómo veneraban los comunistas a Hus. Entonces, estas 2 historias horribles nos dicen a nosotros lo que estaba pasando con respecto a la Biblia. Ve, la Iglesia Católica siempre le ha tenido miedo a la Biblia, siempre. Desde estos tiempos hasta nuestros días. Siempre hay un miedo a la Biblia. Y vamos a hablar por qué. ¿Por qué hay ese miedo a las Santas Escrituras? ¿Por qué la Iglesia Católica le tiene miedo a la Biblia? Muchos de ustedes, ya con algunos años, se acordarán que la Biblia en el tiempo de su juventud no se podía leer. En las iglesias católicas no dejaban leer la Biblia, aún en el tiempo de muchos de ustedes. Si usted tiene alrededor de 70 años, posiblemente usted se acuerda de eso. Y menos traducirla al idioma español o al idioma inglés, sino que todavía las misas se decían en latín. ¿Quién entendía eso, verdad? Estamos hablando más de 500 años después. Es decir que siempre hubo ese temor a las escrituras. Las escrituras no pueden llegar al pueblo. Las escrituras tienen que estar controladas por un grupo. Y ellos son los que explican las escrituras al pueblo. Esa era la mentalidad. Pero vamos a mirar que en la Reforma eso cambió. La Reforma lo que trata de hacer es que la gente tenga Biblia. El mismo Martín Lutero fue un traductor de la Biblia, de los idiomas originales al alemán. Que por cierto, la traducción de Martín Lutero todavía se usa en Alemania, sobre todo la traducción del Nuevo Testamento. Es prácticamente la traducción oficial de Alemania, como aquí en Estados Unidos la traducción oficial ha sido King James, o para los hispanos la Reina Valera. En Alemania la traducción de Martín Lutero fue es la traducción oficial de la Biblia. Esto de traer la Biblia y ponerla en la mano de las personas tenía muchas, podemos decir, implicaciones. Primero, la Reforma trajo una cantidad de personas analfabetas a que pudieran leer. Es decir, la Reforma fue una reforma prácticamente de alfabetismo. Porque ¿cómo van a leer la Biblia si no saben leer? Entonces se dieron cuenta que no solamente era poner la Biblia en la mano, había que enseñar a la gente a leer. Y por eso vamos a mirar en varios lugares que se menciona eso, cómo la Biblia trajo personas cultas. Los países protestantes donde empezó a entrar el protestantismo, la mayoría de las personas estaban alfabetizadas y sabían leer, mientras que donde estaba el catolicismo, el alfabetismo, el índice de alfabetismo era mucho más grande. Y había una razón para eso. Es el énfasis que se hizo en la Reforma para que todo el pueblo pudiera leer. Donde quiera que había una iglesia protestante, había una escuela al lado para enseñar a leer a las personas. Entonces, hoy vamos a tratar de esos 5 puntos que la Reforma habla. Las reformas realmente al principio se hablaron de 3 puntos.
la Escritura, solo Cristo y sola gracia. Esos fueron los 3 puntos. Se mencionaron los demás puntos, pero no era tanto. Después, a partir del siglo XX, es que realmente se organiza los otros puntos de la reforma. Pero los 3 principales eran eso: solo Cristo, sola gracia, sola Escritura. Ahora vamos a mirar este punto de sola gracia y vamos a hablar primero de la necesidad de la gracia sola. ¿Por qué es importante la gracia solamente para ir al cielo? Y esa es la idea de esta cuestión de sola gracia. El ser humano lo único que necesita para ir al cielo es la gracia de Dios. Y yo le voy a pedir que oremos un momentico. Señor, en el nombre de Jesús pedimos la inspiración tuya. Señor, pedimos la fuerza tuya y la claridad de tu espíritu para entender tu palabra. Pedimos que tú tomes control de todo lo que está ocurriendo aquí hoy y pedimos sobre todo, Señor, que seas tú el que hable a través de este mensaje. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que la mantenga abierta. Miren, no es lo mismo tener la Biblia abierta y mirar los versículos ahí no es lo mismo estar mirando los versículos ahí que tener la Biblia abierta y mirar los versículos. Por eso yo exhorto a todo el mundo aquí a que traiga una Biblia. Aquí en la iglesia se regalan Biblia para los que no la pueden comprar. Usted va ahí a la librería y pide una Biblia de regalo y se la dan, o está aquí a la mano derecha. Pero es importante tener la Biblia para que usted la pueda marcar, para que usted pueda saber dónde está eso y para que usted no se olvide. En el libro de Romanos vamos a buscar el capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 20 y verso 21. Y nos vamos a poner de pie para leer estos versículos. Romanos 5, versículo 20 y versículo 21. Ahora, yo quisiera que usted entendiera esto con respecto a lo que se dice aquí. Aquí se refiere, cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley judía, a la ley mosaica, los 10 mandamientos y otras cosas más de la ley, por supuesto, toda la ley judaica. La ley judaica era obras, que el hombre tenía que hacer esto, el hombre tenía que hacer lo otro, para agradar a Dios y para ser salvo. Entonces, esa referencia a la ley es una referencia a las obras. Dice así Romanos 5, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es posible que la ley traiga pecado? La ley no trae pecado. Pero cuando vino la ley, la gente se dio cuenta del pecado. Es decir, hasta que la ley no decía, esto está mal, esto está equivocado, la gente no sabía que era pecado. Entonces, cuando la ley se introdujo, abundó el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el perdón de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, pueden sentarse. Vamos a tomar este versículo y otros más para hablar de la diferencia entre la gracia y la ley. Ahora, vamos a ver cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Romanos también, el 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley muestra dónde está el pecado. No hay ley,
no sabemos del pecado. Ese es el problema que hay aquí en el condado de Dade, que le están metiendo ticket a la gente en un lugar, porque eso está pasando, eso no me ha pasado a mí todavía, pero está pasando, por lo que yo estoy oyendo, la queja de muchas personas que dicen que hay letreros para que la gente vaya suave, despacio, y de pronto van despacio y le meten un ticket. Y entonces la gente se está quejando con eso, porque muchos de esos tickets pues tienen que ver con cámaras. Y parece que las cámaras tienen una programación diferente a lo que dice el letrero en la acera, que dice 15 o dice hasta las 3:45, y la gente ya pasó las 3:45 y todavía le llega un ticket a la casa. Entonces hay un problema con eso. Es decir, cuando usted no ve una señal, usted no lee una ley, usted no sabe cuando ha hecho algo mal. Y esto es realmente lo que está pasando aquí. Una vez que sabemos lo que Dios dijo, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Cuando usted sabe la ley de Dios, entonces usted se da cuenta lo pecador que es usted. Entonces, el propósito de la ley, para mostrar la evidencia del pecado. El propósito de la ley era eso. Ahora, si vamos un momento a Gálatas, escrito también por San Pablo, Gálatas 3:24, dice así: así que la ley vino para ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. Escuchen esto bien. La ley de Dios, los mandamientos y las otras leyes vinieron, dice Pablo aquí, para ser nuestro guía. La idea que usa en la Reina Valera es como una nodriza, una persona que educa al niño cuando está pequeño, un maestro. Dice Pablo aquí, la ley vino para ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Cómo es posible eso? Que la ley nos lleva a Cristo. Bueno, nos lleva a Cristo porque la ley nos muestra el pecado nuestro. Usted lee la ley y usted se da cuenta que usted es pecador. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha deseado? ¿Quién no ha hecho estas cosas? Entonces, esa ley le muestra a usted el pecado que hay dentro de usted. Y cuando usted se da cuenta que es pecador, usted dice, entonces, ¿qué esperanza yo tengo? Entonces que usted puede mirar a Cristo. Y cuando mira a Cristo, entonces se da cuenta que Cristo le ofrece salvación. Entonces, sin ley no hay Cristo. Es decir, la ley del Antiguo Testamento tiene un valor increíble. Yo no entiendo la salvación si yo no tengo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sobre todo la ley de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, me dicen a mí el pecado que yo tengo. Cuando yo me doy cuenta de mi pecado, entonces miro a Cristo y veo a aquel que murió por mí. Dice, así que la ley vino para ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Ahora, mira lo que dice el verso 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos ¿a qué? Al guía o a la ley. Es decir, ya nosotros recibimos la fe, ya recibimos la fe en Cristo, por lo tanto, la ley no estamos bajo ella. No estamos bajo un sistema de leyes que nos dice qué hacer para ir al cielo. Estamos bajo la fe en Cristo. Y esa es la idea de Gálatas, todo el capítulo de Gálatas. Entonces, la ley nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo. Ese es el objetivo de la ley, mostrarle a usted, mostrarme a mí la necesidad que tenemos de Cristo. Una persona que diga, bueno, yo no necesito a Cristo, es una persona que no ha leído la Biblia.
Es decir, uno de los testimonios más naturales y más lógicos que uno oye es personas que empiezan a leer la Biblia. Y después que empiezan a leer la Biblia, sienten culpabilidad. Ese fue el caso mío. Usted lee la Biblia y se siente sucio, se siente pecador al leer la Escritura. Cuando usted lee la Escritura, le dice a usted la maldad que hay dentro de usted. Es como un espejo. Ve, mientras usted no se ve en el espejo, usted no se ve las arrugas, ¿verdad? Algunos se han divorciado del espejo, pero el espejo no miente. El espejo le dice: oye, tremenda arruguita te salió aquí, o las canas. El espejo no miente, la ley tampoco. La ley le dice lo feo que hay en el alma suya. Ahora, cuando eso ocurre, le está diciendo: tú necesitas a Cristo. Tú necesitas abrazar a Cristo. Porque solamente con la ley no es suficiente. Así que la ley vino como una guía para conducirnos a Cristo. Ahora, la necesidad de la gracia. Ya que la Biblia nos dice que bajo la ley estamos perdidos, que bajo la ley somos imperfectos, entonces ¿cómo uno puede ir a la presencia de Dios? ¿Cómo uno puede tener comunión con un Dios santo? Entonces la Escritura responde de esta manera. Primero, es importante entender mi pecado. Si yo no entiendo mi pecado, yo no entiendo el Evangelio. Si no hay un monte de Sinaí donde vemos los mandamientos de Dios y nos acusan, no entiendo lo que pasó en el monte Calvario. No lo entiendo. Tengo que entender la miseria, la profundidad de mi pecado para yo entender el Evangelio. Entender por qué Cristo murió por nosotros. Entonces la Biblia dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ve, el todo ese incluye a todo el mundo. No hay un ser humano en este mundo que ha nacido de madre y de padre que no sea pecador, de acuerdo a la Biblia. Todo el mundo ha pecado. Todo el mundo es un pecador. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Nadie es justo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto en el contexto de los reformadores. ¿Por qué es importante entender esto en el contexto de los reformadores? Porque los reformadores están en un contexto donde se está enseñando que la persona necesita, aparte de la fe en Cristo, cumplir los mandamientos y hacer buenas obras. Es decir, esto está diciendo, este sistema de creencia está diciendo que Jesucristo, más que usted haga esto y usted haga lo otro, es lo que le va a acreditar a usted la salvación. Ese es el contexto de los reformadores. Entonces aquí tenemos un hombre que estaba estudiando la Biblia, como es el mismo Martín Lutero, e incluso a él le ordenan a que enseñe el libro de Romanos. Eso no fue una elección de él. Los superiores de él le dijeron, él era un monje, y usted sabe, los monjes tienen que hacer lo que dice el obispo, eso es obligatorio. Y como sabían la capacidad que él tenía intelectual, le dijeron: queremos que prepares una serie de conferencias sobre Romanos. Ese fue el error más grande que cometieron. Porque cuando tenemos que entender esto, la gente no tenía Biblia, ni aún los sacerdotes tenían Biblia. La Biblia estaba encadenada, literalmente encadenada, en el lugar donde él estaba, en la universidad. Nadie podía llevársela de allí.
y había que leerla en latín, pero como él sabía el griego, que después lo demostró traduciendo el Nuevo Testamento, empezó a leer la Biblia. Cuando él comenzó a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Romanos, es que él empezó a darse cuenta de muchas cosas. Y entonces empezó a decir, ¿cómo es posible que yo no sabía esto? ¿Cómo es posible que aunque yo soy pecador, Cristo murió por mí? ¿Cómo es posible que yo soy salvo por la fe? A mí nadie me había dicho eso. Y uno de los versículos claves de él fue Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Entonces aquí tenemos un hombre que quiere ser santo, que quiere ser puro, que quiere no pecar, pero cada día se siente culpable por el pecado que él siente en su mente, en su vida, hasta que leyendo la Biblia comienza a descubrir que aunque él es pecador, su salvación no depende del pecado de él, sino que depende de que Jesucristo murió por él, y por esa fe en Jesucristo él es salvo. ¿Ve? Eso fue como un relámpago en un cielo despejado. Una cosa que de pronto la luz vino a él y comenzó aquel peregrinaje de seguir buscando en las Escrituras lo que hablaba sobre la salvación. Entonces, la necesidad de la gracia de Dios es precisamente por el pecado que hay en nosotros. Ahora, no se equivoque, el pecado es mucho más grande de lo que usted se imagina. Es decir, la gente tiene a veces una idea incorrecta de lo que es el pecado. El pecado no es solamente hacer algunas cosas mal hechas. El pecado, la Biblia lo presenta como algo parecido a un monstruo dentro de usted. Y así lo pone Pablo en Romanos 7, verso 21. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Óigame, esos versículos hablan de una lucha dentro de un ser humano entre el pecado y el querer ser limpio y ser santo. Y Pablo describe precisamente esa lucha como algo personal. Si usted sigue leyendo ahí Romanos 7, él llega a esta conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero continúa diciendo: mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche bien esto. Aquí hay una máxima aquí en Estados Unidos que dice que es check and balance. Todo el mundo ha oído hablar de eso. Chequear y balancear. Y eso sale precisamente de la reforma. Porque la reforma le da la opinión, una vista al ser humano de lo que es la naturaleza del ser humano, que es una naturaleza corrompida. Ve, la reforma trae a la mesa la doctrina de que el hombre inherentemente es un pecador. Entonces, no importa quién sea, hay que chequear. Como dijo Reagan, una expresión parecida: confía, pero chequea. Parece una contradicción, ¿no? Confía, pero chequea. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con un ser humano que es angélico. Estamos tratando con un ser humano que ha caído en pecado. Y toda la raza humana está bajo ese problema. Entonces el ser humano tiene una fuerza interior que es el pecado. Por eso nosotros tenemos que cercarnos de personas que nos ayuden.
Usted solo no puede estar. Dice la Biblia que el hombre que encuentra mujer, ¿qué cosa? Cosa buena haya. El hombre necesita una mujer. ¿Para qué? Para que lo ayude. La mujer es lo mejor que hay para check and balance. Eso es, la Biblia lo dice, ayuda idónea, esa es la mejor. Esa no falla. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién tú hablaste? Eso es parte de check and balance. ¿Es así? Primero fue su mamá, ¿verdad? Después la esposa suya. Después están mis hermanos en la fe, que también tienen ese trabajo. Usted necesita estar dentro de un grupo de personas que usted pueda rendir cuenta. Porque el ser humano tiene una tendencia hacia el pecado. Todos la tenemos. Entonces por eso es necesario chequear. Todos los tarecos estos, los teléfonos estos, todo el mundo debe tener, los matrimonios deben de tener la clave de su esposo y de su esposa. Why not? Ningún problema con eso. Porque todo eso lo va a mantener usted lejos de problemas, mi amigo. Entonces, esa idea viene de ¿qué? De que la reforma saca de la Biblia la cuestión del pecado, de la naturaleza pecadora del ser humano. Y la Escritura habla con lujo de detalles sobre eso. El poder del pecado que hay en nosotros. Por ejemplo, en el mismo libro de Efesios 2:1 dice, Él, está hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la gracia, para entender la gracia, yo tengo que entender primero cuán pecador soy, cuán malo soy. Si no, yo no entiendo la gracia. Dios viene a nosotros no cuando usted sale del pecado. Dios viene a usted en medio del pecado, que es lo que dice Efesios. Él te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Ese es el evangelio. Que Jesucristo irrumpe en su vida en medio de la crisis suya. Es decir, entre más pecador usted se sienta, mejor. Usted entiende el evangelio. Ahora, pero dentro de nosotros hay un problema, entre otros, que el ser humano tiene una tendencia a justificarse. El ser humano es adicto a pensar que él puede justificarse delante de Dios por sus obras, por sus buenos actos, por hacer ciertas cosas. Eso está dentro de todos los seres humanos. La gente se quiere sentir bien. Acaban con el mundo, pero de pronto le dan 20 pesos a un pordiosero en la calle para sentirse bien. Eso pasa mucho. Ahí tenemos una gente corrupta que dan dinero a fundaciones para sentirse bien. Y eso es así. La naturaleza humana es adicta a hacer cosas para que Dios lo reciba. Pero ahora viene el mensaje de la gracia de la Biblia y le dice a usted que la cosa no es así. Porque usted no puede hacer nada para usted limpiar su pecado. Ahora, ¿qué pasa con una persona que trata de justificarse delante de Dios haciendo obras, guardando la ley? La gente que quiere justificarse delante de Dios, lo que quiere es decir que ellos han hecho cosas buenas, que la ceremonia esta le ayuda, la ceremonia aquella le ayuda, que si hay que vestirse de esta manera, que si hay que prender una vela, que si hay que hacer penitencia, que si hay que comer en el piso, que si hay que, sabrá Dios cuántas cosas, para sentirse bien, para que Dios lo perdone a usted,
o flagelarse, que era una de las prácticas en el tiempo de Lutero, que era un cinturón con unas puntillas para adentro así, y se lo ponían para flagelar la carne, para controlar la naturaleza pecadora. Pero aquí viene el asunto. La Biblia dice algo más que eso. Si regresamos a Gálatas, capítulo 3, verso 10, mire lo que dice Gálatas 3:10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras, de hacer cosas buenas para justificarse delante de Dios. ¿Qué dice pues? Están bajo maldición. Es decir, aquí tenemos una persona que está tratando de agradar a Dios haciendo cosas. Ahora, en algún momento voy a hablar de la importancia de hacer cosas buenas, porque hacer cosas buenas tiene un lugar, pero no para la salvación, sino para su vida. Ahora, dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo, y aquí repite ese versículo, el justo por la fe vivirá. Y la ley, la sobra, no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces aquí Pablo está poniendo una comparación. Acuérdense quién es Pablo. Pablo es una persona que practicaba la ley. No solamente practicaba la ley, enseñaba la ley, las buenas obras. Pablo enseñó desde que era un joven la ley. Pablo había estudiado para ser un rabino y sabía bien lo que era la ley. Por supuesto, en Pablo ocurrió un cambio drástico, como muchos de ustedes saben, que fue que Jesucristo se les reveló. Y Pablo se dio cuenta que toda su teología estaba equivocada. Porque él era un fariseo, dice la Biblia, de fariseo. Él iba detrás de la ley. Era un legalista. Todo el mundo era un pecador menos él, porque él practicaba la ley. Es decir, si alguien sabía de la ley, era Pablo. Pero Pablo llega a esta conclusión, que los que dependen de las obras de la ley para justificarse delante de Dios están bajo maldición. Y ahora vamos a ver por qué eso es así. ¿Por qué es eso? Muy sencillo. Aquí está la ley. La ley le dice a usted lo que usted tiene que hacer. Que ese era el problema de Martín Lutero. Aquí está la ley. La ley de Dios dice: no hagas esto, no hagas lo demás allá y no hagas lo demás allá. Y haz esto, y haz esto, y haz esto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no puede hacerlo. Que usted hace 3 cosas buenas, pero hace 2 malas. Entonces, si usted depende de hacer cosas buenas para ir para el cielo, usted está bajo maldición. Porque usted no cumple la ley. Y si no cumple la ley, está bajo maldición. ¿Cómo se resuelve el problema? Poniendo sus ojos en Cristo. Y solamente en Cristo. Una persona, dice Pablo, que trate de llegar al cielo a través de las obras, está bajo maldición. Por ejemplo, yo apoyo a Israel. El Estado de Israel yo lo apoyo. Yo creo que tiene base bíblica para apoyar al Estado de Israel y a los judíos. La mayoría que están en el Estado de Israel son judíos, descendientes de Abraham y descendientes de Jacob, genéticamente. Pero yo no creo que usted se salva por ser judío. Para que un judío se salve, tiene que aceptar a Jesús como el Mesías.
Son dos cosas diferentes. Pablo decía que su oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, él oraba para que los judíos entendieran el evangelio. ¿Qué pasa con los judíos? Que el judío trata de cumplir la ley para ganar el cielo. Si cuando Pablo está escribiendo aquí Gálatas, la idea que él tiene en mente es precisamente los judíos, que hacían sacrificios, leyes, tanto de dietética como leyes de ceremonia y los 10 mandamientos. Y eso lo hacían para estar bien con Dios. Pablo dice, ustedes están bajo maldición, porque ustedes no pueden cumplir la ley. Ahora, eso pasa también con los reformadores. La Iglesia Católica enseñó y enseña que usted necesita tener fe en Cristo y también hacer obras de caridad. No solamente creer en Cristo. Pero aquí viene el problema y el parecido con los judíos, que dice que el ser humano necesita hacer ciertas cosas aparte de Cristo para ir al cielo. Y ahí es donde viene el problema entre la Reforma y la Iglesia Católica. La Reforma dice gracia más nada igual a salvación. Es la fórmula de la Reforma. La Iglesia Católica dice Jesucristo más las obras, salvación. Esa ecuación es la que choca. Entonces, la Biblia, Martín Lutero decía, usted no necesita las obras de la ley. Usted no necesita las obras de caridad. Porque si usted necesitara las obras de caridad para ser salvo, el sacrificio de Cristo no estuvo completo. Jesucristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente para que usted sea salvo. Si usted necesita añadir algo a eso, la sangre de Jesucristo no es suficiente. Necesita añadírsele algo. Ahora, escuche bien. Toda persona que cree en Jesucristo, la única manera de ir al cielo es Jesucristo. Cada persona que cree eso, automáticamente comienza a hacer buenas obras. Dice Jesucristo que las personas son conocidas, ¿por qué? Por los frutos, que es lo que dice Santiago también. Porque hay mucha gente por ahí hablando estupideces y hablando de Dios y hablando de la gracia de Dios, pero su vida niega lo que dicen. Y esto es un problema. Entonces, la fe en Jesucristo, la fe solamente en Jesucristo lo salva a usted. Y una evidencia de que usted es salvo es que usted comienza a vivir diferente. Su vida ya no es igual. Ahora usted tiene un nuevo canto en su corazón. Usted ve las personas diferentes. Usted ama, usted perdona. Es decir, nosotros no desechamos las obras. Un momentico con eso, Ahora, las desechamos para la salvación. Para la salvación yo no las necesito. Pero las obras son un indicador de que Cristo está en mí. Que Jesucristo me ha transformado. Pero si usted viene diciendo que Cristo más las obras, usted está bajo maldición. Porque entonces usted no cumple la ley. Usted no cumple la ley de las obras. Nadie las puede cumplir. Solamente ha existido una persona en este mundo que se llama Jesucristo, que fue el que cumplió la ley. Que dice la Biblia que fue sin pecado. De ahí en fuera todo el mundo rompe la ley diario. Jesucristo llevó la ley a lo máximo. Por ejemplo, la ley dice no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero Jesucristo dice cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón ya cometió adulterio. Es decir, Cristo llevó la ley a lo máximo, que es realmente el espíritu de la ley. Porque el pecado no se comete solamente con la acción. El pecado se comete con el espíritu, con su mente.
Juan dice que el que no ama es un homicida, es un asesino. El no amar a alguien, odiar a alguien, dice la Biblia que usted se convierte en un asesino. No tiene que matar a nadie. Porque la raíz del pecado está dentro de usted. Ahora, usted dice, entonces, ¿quién se libra? Nadie. Por eso es que usted necesita a Cristo. A través de Cristo. Entonces es que usted puede encontrar lo que se llama la gracia de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Usted se presenta delante de Dios y le dice, yo entro aquí al cielo porque yo me he portado bien, yo he cumplido todos los mandamientos. Y le voy a decir algo que es un poco irreverente, pero ¿sabe lo que le dice Dios? Le da una trompetilla, porque eso es mentira. Usted no ha cumplido la ley de Dios. Y la Biblia, Pablo lo dice aquí. Todo el que cree que se justifica delante de Dios cumpliendo la ley, está bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? La maldición de romper la ley. Vaya a Deuteronomio capítulo 29 y lea ahí para que usted vea las maldiciones que vienen sobre los que rompen la ley. Entonces, la Escritura nos pone bien claro que la ley nos lleva a la maldición. Nos dice que nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros, pero no podemos erradicarlo por la ley, porque la ley la rompemos. Y entonces, ¿qué viene? ¿Cuál es la solución? Dice Pablo en Efesios 2:8, la gracia, nuestra única solución. Porque, no por la ley, no por las obras, por gracia soy salvo. ¿Cómo se salva el hombre? Por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ahora bien, mira lo que dice. Y esto no es de ustedes. Es un don de Dios. Esto es un regalo que Dios le da a ustedes. Y ahora acentúa más. No por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la solución a esta naturaleza pecadora que hay dentro de mí? ¿Cuál es la solución a este quebrantamiento de la ley de Dios? Que todos somos culpables. ¿Cuál es la solución? Dice Pablo, la gracia de Dios que se manifestó en la persona de Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero terminar con este versículo, que más bien va a ser como una exégesis. ¿Cuán grande es la gracia de Dios? ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Más de lo que usted se imagina. Vamos a buscar en nuestra Biblia Romanos 5:20, que empezamos con ese versículo. Dice aquí, ¿dónde está el 20 aquí? Dice, okay. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Si la ley me da conocimiento del pecado. Ahora mira lo que dice. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice allí? Sobreabundó la gracia. Ahora, yo quisiera que usted me atendiera con cuidado aquí. Dice aquí, abundó. Ustedes saben que esta parte de la Biblia fue escrito en griego. Pleonazo, eso quiere decir abundó. Cuando el pecado abundó, pleonazo. Ahora,
Pablo hace aquí, dice los comentaristas bíblicos, que Pablo prácticamente inventa una palabra. Y dice, pero cuando el pecado abundó, yuperpleonazo, que es la palabra sobreabundó. Sí, de dos palabras hace una. No solamente el pecado aumentó, pero comparado con la gracia sobreabundó. Es decir, la gracia no se puede comparar con el pecado. Entonces, usted no piense nunca que el pecado suyo es más grande que la gracia de Dios. Usted puede haber hecho cualquier cosa horrible en este mundo, pero yo les recuerdo aquí que cuando el pecado suyo es grande, la gracia es más grande que ese pecado. Sobreabundó. Al abundar el pecado, sobreabundó más allá de lo ilimitado. La gracia, el perdón y favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿por qué es importante la sola gracia? Porque sin la sola gracia no hay esperanza. Sin la sola gracia no hay salvación. Nadie puede combinar la muerte de Cristo con obras, porque esas obras son hechas por un pecador imperfecto. Y esas obras hoy están bien y mañana están mal. Pero la salvación completa la tenemos en la persona de Cristo, que nos da entrada al cielo gratis, que es realmente lo que es la salvación, lo que es la gracia. El otro día estuve viendo un hombre predicando sobre el Cristo con los dos ladrones en la cruz. Y aquí tenemos un hombre, uno de los ladrones, que estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Y dice que el de la derecha, que era un delincuente malo, que no sabía nada de nada. En el caso de ellos, no iba a la escuela del sábado, ni la ley. Era un delincuente, posiblemente era un criminal, posiblemente. Ladrón. Pero en aquel momento que estaba ahí en la cruz, mira al Señor Jesucristo, que estaba igual que él, crucificado. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué confesión tan honesta, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si se dio cuenta que Cristo era diferente, incluso él discute con el otro ladrón. Él dice, nosotros merecemos esto, pero este es un hombre santo. Un hombre que todo lo que había hecho es mal a la sociedad, posiblemente a la familia, al pueblo de Israel, la ley, todo lo que había hecho, hermano. El récord de este hombre era de aquí a la calle 8. Y Jesucristo se vira para ese hombre y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. Y solamente gracia. Y esa es la manera en que todo el mundo se salva. Es decir, no hay un camino para el ladrón en la cruz y otro camino para mí. Yo soy como ese ladrón también. Yo he quebrantado la ley de Dios. Usted también. Y la única esperanza suya es abrazarse de la gracia de Dios. Y por ningún momento pensar que usted se ganó la salvación, porque eso sería un insulto a Dios. Decirle que usted con su esfuerzo y aparte creer en Cristo, usted se ganó la salvación. Mi amigo, eso es un insulto. La ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra que nuestra única salvación se encuentra en la gracia, porque la ley me describe por dentro. Y le voy a decir algo y termino.
La ley es más grande, perdón, la gracia es más grande que su pecado. ¿Cómo usted va al cielo? Usted no va al cielo porque usted se bautice. Usted no va al cielo porque usted tome la comunión aquí, el pan. Usted no va al cielo porque usted dé dinero a la iglesia. Usted va al cielo única y exclusivamente porque Jesucristo murió por usted. Y es hora de que usted se dé cuenta que a no ser que Jesucristo esté en su vida, de verdad, usted jamás irá al cielo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a tener un momento de oración. Hace un momentico cantamos este himno, Sublime Gracia, que a un pecador salvó. Y hoy le estamos invitando a usted a abrazar la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Ahí donde usted está, confiese delante de Dios lo que usted sabe, que usted es un pecador. Confiéselo. Señor, soy un pecador, soy una pecadora. He roto tu ley tantas veces, Señor. Llevo tiempo en la iglesia y conozco más la palabra tuya que otros, pero todavía sigo haciendo cosas indebidas, Señor. Mi única esperanza es tu sacrificio perfecto en la cruz. Y lo acepto como la única manera de ser salvo. Señor Jesús, repita conmigo esta oración. Toda persona que quiere estar seguro que Cristo entra a su vida. Señor Jesús, toma control de mi vida. Señor Jesús, entra a mi vida. Perdóname. Límpiame. Creo en tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Con los ojos cerrados, cada persona que está aquí hoy, que ha orado esa oración con sinceridad, le voy a pedir que ahí donde está, dice, pastor, yo oré con usted con sinceridad. Yo quiero que levante su mano ahí donde está y la baje. Toda persona que ha orado esa oración, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, algunos de ustedes por primera vez, Dios te bendiga. Amén, amén. Cada persona que levantó su mano, póngase de pie. Ahora, escuche bien, ya usted ha recibido a Cristo en su vida, pero le voy a decir algo, la Biblia nos manda a dar testimonio público, decirle a todo el mundo que creemos en Cristo. Y eso es el bautismo. Toda persona que pide su bautismo porque ya creyó en Cristo, le voy a pedir que también se ponga de pie en este momento. Los que se van a bautizar que están aquí, le voy a pedir que se pongan de pie también. Toda persona que se va a bautizar, que se ponga de pie en este momento. Y aquellos que quieren pedir su bautizo, que se pongan de pie también. Si usted está aquí hoy por primera vez y usted no sabe lo que usted está oyendo, pero usted sabe en su corazón de que usted es un pecador y que usted necesita a Cristo, en este momento reciba a Cristo. Dígale, Señor, toma control de mi vida, sálvame. Y mientras cantamos este himno precioso, yo le voy a pedir a todo el mundo que está de pie que venga aquí al frente un momentico. Yo quiero orar con ustedes. Mientras usted viene, el pastor O'Neill nos va a dirigir en este himno. Todos los que están de pie vienen al frente. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Aleluya. Su gracia me enseñó a temer,
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán glorioso fue a mi ser cuando